Saludos cordiales, hermanas y hermanos acá. Dios les bendiga, qué bueno que podemos estar en esta sesión para acercarnos a la segunda unidad del módulo Introducción a la Biblia. Es un curso introductorio. Sepan que cada unidad puede ser tratada, desmenuzada y ampliada. De hecho, se puede hacer un solo curso solo de una unidad. Y en algunos lugares que se especializan en estudios de Biblia hay que hacerlo así. Pero aunque introductorio, como decíamos, este curso es fundamental. Nosotros queremos ver que este es un libro maravilloso para un discípulo, para un plantador de iglesia, para un siervo y sierva del Señor, pero que este libro es fundamental para la plantación de la iglesia. Entonces, aunque en general los cristianos aprecian la Biblia, recuerden que hemos dicho eso, ese aprecio no siempre se sustenta bien ni se evidencia, porque no siempre se conoce lamentablemente el origen y la naturaleza de la Biblia, el mundo en el que se dieron los acontecimientos, cómo se transmitió el texto de tradición oral a tradición escrita, porque hubo un momento en que fue puro de boca, pero llegó un momento que utilizaron materiales, idiomas para dejar registro de la revelación. Y cómo ese texto en esos tres idiomas, hebreo, el Antiguo Testamento, algunas porciones en arameo y griego en el Nuevo Testamento, nos llega a nosotros el libro. ¿Qué criterios se usaron para, en medio de tantos libros parecidos que se estaban escribiendo, por qué se incluyeron estos y no otros? Y luego nosotros queremos ver también los géneros, el tema central de la Biblia, cómo podemos tener algunas, digamos, metodologías o estrategias para tener un panorama de la Biblia. Eso es una cosa que le voy a compartir, unas tres maneras de hacer panorama bíblico, como para uno tener un mapa, en vez de estar recordando y memorizando datos, que no está mal, pero no es suficiente con memorizar los datos. Lo más importante es tener un mapa, un gran mapa que a uno le oriente en torno a las temáticas y todo lo que se fue tejiendo en torno a la revelación bíblica. Vamos a terminar con principio de interpretación, apenas una asomadita, no vamos a poder detallar todo, pero sí van a tener una asomadita y vamos a concluir con un ensayo final y el tema de la importancia de la Biblia hoy para un servidor y servidora del Señor. Ustedes saben que me gusta comenzar con una devoción. Y quiero que presten atención porque la devoción no solo nos va a inspirar en el ser, espero, en nuestra fe en el Señor con la palabra de Dios, sino que también es como un ejemplo anticipado de la importancia de la geografía bíblica, que es una de las cosas que vamos a estudiar hoy, y también de la historia bíblica. Yo he preparado esto y lo he presentado en devociones como en esta ocasión y lo he predicado en sermones también. Le he llamado en cuestión de 72 horas. Cuando hablamos de 72 horas apenas estamos hablando de 3 días, pero muchas cosas pueden pasar en 3 días. Hay referencias bíblicas a cosas que pasaron en 3 días. El tiempo que estuvo Jonás en el gran pez, dentro del gran pez, el transcurso entre la cruz y la resurrección fueron 3 días y así sucesivamente. Pero quiero que notemos en 3 días cómo cambió la actitud del pueblo de Israel y ya verán a qué me refiero. Estamos remitiéndonos al libro de Éxodo. Y vamos a leer un pasaje que tiene que ver particularmente con la salida y la acampada. Éxodo es un libro de sufrimiento y liberación. Es muy importante que cuando ustedes vayan a hacer un devocional, un podcast, un estudio, un sermón, ustedes tengan en cuenta el contexto, no solo de la parte de la Biblia que están citando, estudiando, sino de todo el libro. ¿Qué género es? ¿Qué parte de la historia cuenta? ¿De la historia de Israel o de la historia de la salvación? Aunque no lo vayan a decir, aunque todos esos datos y no cometan el error de decir todo, un discipulador, un consejero, un predicador, un maestro de Biblia no tiene por qué decir todo, pero tiene que estudiar muchas cosas, porque eso le da confianza, eso le da seguridad en ciertos datos y eso le da un sentido de coherencia a lo que va a presentar, sabe de dónde brota, de qué aroma es, y por eso no lo va a decir como un dato frío, sino que va a decirlo a la luz de dónde viene, de dónde está sacando ese pasaje. Con relación a Éxodo, pues es un libro de sufrimiento y liberación. El Señor sacó al pueblo con mano poderosa de la esclavitud y abrió un mar para que pasara en seco.
Y en Éxodo 15, 22 y 23 dice que hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo. Miren los datos geográficos, miren los datos históricos. Podemos hacer una geografía teológica o podemos hacer una teología de la geografía, porque hay lugares que se han convertido en paradigma de ciertas categorías teológicas. Uno habla de Babilonia y en el contexto de la Biblia evoca algo. Tú hablas de Egipto y no es solamente un lugar. Egipto ha llegado a ser el símbolo de esclavitud, de un sitio de opresión. Y podemos decir, esta persona está pasando, está en Egipto. Y así de muchos lugares. Jerusalén, que recibe tantos nombres y que cambió de nombre en la historia de la revelación bíblica, recibió muchos nombres. Entonces a veces uno está pensando que habla de sitios diferentes, pero está hablando del mismo sitio en una época diferente. Y ese sí es el tipo de cosas que nos ayuda a leer la Biblia con propiedad y con sentido, aunque no digamos todo lo que tuvimos que leer para comprender eso. Lo cierto es que partieron de Israel, del Mar Rojo, y salieron al desierto de Sur, o Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua, 3 días, en tan solo 72 horas. Y llegaron a Mara, pendiente, Israel, Shur, Mara, y no pudieron beber las aguas de Mara porque esas aguas eran ¿qué? Amargas. Llamémoslo Entonces, una cosa que no qué es diga, lo que nosotros queremos significar acá? tiende avanzando muy Miren, bastante. cuando estamos en otras tierras, cuando estamos en tierras de sufrimiento, de dolor, y esto es algo que aplica mucho a lo que hemos migrado, no importa la circunstancia en la que lo hayamos hecho, nosotros somos confrontados. Por eso Abraham, que llegó a ser Abraham, el padre de la fe. El padre de la fe es migrante. El padre de la fe se le llama así porque dejó, abandonó, soltó, caminó sin saber a dónde y tuvo que desarrollar la fe y la obediencia en medio de sus miserias humanas, porque las tuvo. Cuando estás en otras tierras, y fíjense que no me estoy refiriendo a un sentido estrictamente geográfico o físico, me estoy refiriendo a otras tierras como otras etapas, otros procesos de la vida espiritual, de la vida matrimonial. Estamos entrando en otras tierras, estamos entrando en otras etapas, en otra vida, hemos hecho un cambio importante, estamos en otra tierra. Entonces, aquí hay unas tentativas que vemos en el pueblo de Israel. Ceder al desaliento es una. Recurrir a la murmuración es otra. ¿Se acuerdan? Empezaron a cargar ahí contra el liderazgo. Pero una cosa muy importante cuando estamos en otras tierras es que parece que sufrimos de olvido de los tiempos buenos. Tenemos una memoria grande para los tiempos malos, pero una muy corta para los tiempos buenos. Y aquí está el centro que quiero decir. Este pensamiento es clave. Una de las tentativas nuestras cuando estamos pasando por algo diferente, por algo adverso, por algo difícil, por algo nuevo, por algo incómodo, es establecernos en Mara. A veces llegamos a pensar, esto no lo cambia nadie, esto va a ser toda la vida así, aquí no hay nada que hacer en este matrimonio, aquí no hay nada que hacer en esta relación. Eso es tentativa de establecerse en Mara. Y hay muchos hermanos en la iglesia miren, le voy a decir algo más, y esto es ya un acercamiento pastoral. En nuestras iglesias hay mucha gente que se siente, está bien vestida, huele bien, llegan afeitados o peinadas, saludan y tú lo ves normal, pero realmente sus corazones están establecidos en maras de su vida. Un Mara de esto no lo cambia nadie, un Mara de esto no lo puedo arreglar, un Mara de esto no tiene solución, un Mara nadie me va a entender, no hay nadie que comprenda con quién puedo hablar de esto, esto no lo tengo que llevar solo. Eso es establecerse en un Mara. ¿Cuáles son las causas? Y para eso nosotros tenemos que estudiar la historia. Para eso nosotros tenemos que pasar no solo por la geografía. ¿Baja tolerancia a la presión? Puede ser que sí, porque era un pueblo que era un pueblo que aprendió a ser sumiso. Era un pueblo, como dice más adelante, tenía mente de esclavitud, tenía mente de Egipto, no tenía mente de seguir adelante. Y miren, mucha gente desarrolla mecanismos en su vida
ante la presión y ante la adversidad. Y hoy se le llama habilidades blandas, pero que vaya que son fuertes, son claves. La habilidad de gestionar las emociones, la tolerancia a la frustración, la gestión de los momentos malos, no todo. Y hay toda una historia, hay toda una historia que explica eso. Pero también puede deberse a excesos de estrés, eh, duelos no elaborados. Mire, hay duelo social, no hay solo duelos personales. Hay estrés social. Un pueblo como nuestros pueblos que han sufrido mucho, llegan a desarrollar unas actitudes hacia problemas, hacia la vida, hacia mirar hacia el futuro, lo que sea, que son causas de esas actitudes, pensamientos, sentimientos y acciones que no son saludables. Conformismo, memoria espiritual corta, como lo que acabamos de decir. Cuando nosotros vemos el caso del pueblo de Israel y vemos también el caso de muchos personajes bíblicos, nosotros nos damos cuenta que hay aprendizajes en el camino. Y un aprendizaje que hay que tener es que importa no solo la meta y el destino. Ah, no, que yo entré en ese trabajo por esto. Yo comencé ese negocio, yo emprendí este proyecto por eso. No, sí tenemos que mirar a lo que queremos alcanzar, pero tenemos que también recibir el camino como parte del proceso. O sea, mejor dicho, el camino es parte del proceso. Y lo que ven en el camino también tenemos que verlo como parte del proceso. Otra cosa es que tenemos que confiar con el que nos sacó. ¿Cómo es posible que habían visto hace 72 horas cómo Dios había abierto el mar, los había sacado en seco y los carros de los egipcios fueron tragados por la garganta del mar? Vieron todo eso, se detuvieron, sacaron panderos, cantaron y en 72 horas, porque no había agua, cambian de actitud. Bueno, podemos tener al menos tres lecturas. Primero, eso es humano. No es necesariamente falta de fe, sino evidencia de una humanidad. O puede ser la evidencia de una humanidad inmadura, que no ha sido fogueada en algunas cosas. O puede ser definitivamente visto como un paradigma de algo que no debemos nosotros imitar. Porque tenemos que asumir el proceso, tenemos que confiar en aquel que nos sacó, o sea, ellos habían escuchado muchas veces la historia de cómo Dios le prometió a Abraham y cómo le prometió a Jacob y cómo le prometió a Isaac. Ellos lo habían escuchado. Entonces, ¿cómo es que una promesa que tiene tanto tiempo y que creyeron nuestros padres, ahora yo voy a pensar que porque no hay agua, entonces eso no se va a cumplir? Y aquí hay una enseñanza también que es no recurrir a la victimización. La victimización es la actitud, el pensamiento y la postura según la cual todo lo que a mí me pasa tiene una explicación en otros. Y tenemos que saber que es verdad, hay males que nos llegan por culpa de nosotros, pero hay otros que llegan totalmente por culpa de otros, personas que hacen daño. Por ejemplo, alguien que le hace daño a un niño, a una señorita. Esas personas vulnerables son las víctimas, los victimarios son otros, ellos no hicieron nada para merecer eso y ellos se podrían preguntar, pero bueno, ¿y por qué me pasó esto? Y hay que entender, no acusar a una persona que pasa por ese dolor. Hay que acompañarle, hay que fortalecerle, entender que ellos no ejercieron su voluntad para que eso ocurriera, que ellos no son culpables de eso, que los culpables son otros. Pero también tenemos que enseñarle ahora, a partir de adelante, qué vamos a hacer. ¿Te vas a quedar preso de esa persona toda la vida? ¿Te vas a quedar allí? ¿O tú ahora tienes la posibilidad de echar hacia adelante? Tienes la posibilidad de cambiar esta historia. Hay buenas noticias. ¿Cuáles son las buenas noticias? Mara no es el final nunca. Mara es una circunstancia. Muy cerca, si ustedes siguen leyendo el pasaje, cerca estaba un Elim.
que tenía palmeras y que tenía condiciones de muchas bendiciones. Entonces, muy cerca, hermano, puede estar lo que hemos estado esperando, lo que pensamos que nunca va a llegar. Por eso tenemos que avanzar con fe. Permitan llegar al comienzo para decirles algo acá que es importante. Y miren cómo se relaciona la geografía bíblica con la teología y la pastoral, o cualquier ministerio, las misiones también. Israel tenía tres opciones para salir de Egipto y dirigirse hacia la tierra prometida. Estaba la alternativa norte, que era una zona escarpada por donde quedan los montes de Ararat, que la Biblia nos dice que ahí queda encallada el arca de Noé. Y por ahí no era tan lejos y se podía llegar, pero era una zona muy difícil y tenían ancianos, mujeres embarazadas y era muy complicado subir esa zona escarpada. La zona más directa era pasar por el centro, no tenía ningún obstáculo, era directo pasar por el centro, pero el centro estaba minado de comunidades que eran tribales y expertas en la guerra. Y el Señor dice aquí en otra parte, si yo les dejo a ustedes ir por la parte más cerca, por la zona más cerca, ustedes se van a desanimar, se van a desalentar y se van a regresar y no van a cumplir el propósito que yo tengo para ustedes. La zona más larga era por el sur. Era complicadísimo. Tuvieron que dar un vueltón increíble y fue la que Dios escogió. No siempre las zonas, no siempre las cosas, vamos a decirlo así, no siempre las vías más cortas son las más saludables y recomendables para lograr algo. Y no siempre las vías más largas son las más perjudiciales. Hay beneficio en ciertos procesos. Yo creo que aquí nosotros aprendemos, entre otras cosas, que hay que vivir los procesos. A veces queremos, no, quiero hacerlo, quiero acortarlo para comenzar rápido, yo quiero, no, tienes que pasar el proceso. Saltar procesos es muy peligroso. En el mundo psicológico, en el mundo matrimonial, en el mundo espiritual, en el mundo ministerial. Saltar propósito es muy, pero muy peligroso. Solo la gracia de Dios nos puede ayudar una vez que hemos saltado proceso y no hemos querido pasar por el camino que Dios me dijo que pasara. Entonces, si yo no conozco la geografía, si yo no sé de los nombres, si yo no conozco la historia, yo me quedo con muy pocos recursos para compartir un tema como este. Y este es apenas un proceso en práctica y debía usar más mapas. De hecho, en algún lugar tenía esos mapas de cómo el conocer el mundo bíblico y los contextos. Cuando hablo de contexto, estoy hablando del contexto geográfico, el contexto histórico, el contexto cultural, el contexto incluso arqueológico. Cómo esos contextos iluminan mi manera de leer el texto y hace que broten de ahí ideas y aplicaciones y enseñanzas que de otra manera me costaría muchísimo. Un ejemplo nomás. Ya vamos a seguir, pero yo quisiera detenerme un poquito acá y preguntarles si alguien está saliendo de Egipto, si alguien llegó al desierto de Shur, si alguien se siente que está en un Mara y quiere instalarse ahí, o alguien ha salido y ha visto un Elim. ¿Qué me cuenta? Todo, bendiciones, buenas noches. De verdad, de mucha bendición lo que está comentando. En ocasiones, sí, pasa que a veces en ese camino nos quedamos en vara. Y bueno, eso puede afectar un poco en esa trayectoria.
pero en ese transitar, bueno, el Señor va tratando con nosotros y nos termina de llevar a esa tierra prometida, pues. De verdad, el proceso es tremendo. Bueno, gracias Ángel por animarte siempre a compartir y a interactuar. Alguien dice, no, yo estoy en Maracay, estoy en Maracaibo, pero refiero a Mara como un momento de la vida, una situación que es amarga. Lo que hay es, oh, mire, cuando llega Mara a los matrimonios, yo no sé, este, si alguien lo ha experimentado, pero a veces llegan unas situaciones muy amargas en el matrimonio y uno no sabe si eso va a pasar de ahí. Pero situaciones amargas, hay murmuración, hay mutuas acusaciones, hay dolor, la gente se siente engañada, no quiere seguir. Pero otra vez, Mara no es el final nunca, porque hasta la muerte no tiene la última palabra. Siempre en el Señor hay algo más que puede venir. Y si no en esta vida, porque en algún momento hay que llegar a un fin, en la otra vida, en el más allá, siempre el Señor nos aguarda con algo mejor. Muy cerca puede estar un Elim, así que ánimo. Entonces sirva esta devoción como, a ver, Alessandra. Pastor, quería comentar, soy Carlos y Alexandra. Este, Cuando usted hablaba de matrimonios, en el proceso de nuestro matrimonio, bueno, vamos a cumplir 36 años, pero en este proceso hubo un tiempo en el cual sí pasamos muchos problemas. Y llegamos a un punto en que habíamos, como usted explicó en su devocional, había contradicciones, murmuraciones, llegó el final, pero gracias al Señor pudimos atravesar ese desierto y llegar a Elín, ¿no? Pero tomó tiempo, pastor, tomó tiempo en el cual pudimos darnos cuenta que el matrimonio no es descartable, que la separación no es negociable, pero hasta llegar a ese nivel de madurez tuvimos que pasar muchos golpes fuertes. Pero ahora, con la bendición y la gracia del Señor, 21 años que volvimos otra vez, tuvimos como 7 meses separados. Pero ahora, pastor, ha servido como un puente para llegar a donde estamos ahora y hemos considerado que las crisis y las circunstancias y los problemas ahora pues los podemos ver como un puente para llegar al propósito donde Dios quiere llevarnos, ¿no? Podemos aprender y hemos aprendido de esos golpes duros para poder testificar del amor y del poder de Dios a otros matrimonios. Hemos podido bendecir a otros matrimonios con la amargura que pasamos un buen tiempo. Entonces, Gracias. me animo, pastor, a hablar de esto. Sé que Silenciaron, Carlos. sí, yo decía que a manera de broma, lo que se dice aquí se queda aquí, pero se puede compartir como un testimonio sin nombres, porque creo que los matrimonios, en su gran mayoría, si no todos, hemos sido golpeados por estas crisis y esas circunstancias. Así que gracias, pastor, por compartir esta hermosa experiencia. Y a usted, Carlos, por hacernos parte de esa bendición que Dios le dio y qué bueno que siguieron adelante y que encontraron el link. La vida no está exenta de dificultades, pero es un camino y el Señor va con nosotros. Eh, y el Señor sabe todo. El Señor dice en la Escritura que no permite pruebas que no podamos nosotros superar. Literalmente el texto dice que se iban a desanimar y Él no nos pasa, Él no nos expone a una cosa que vaya más allá de nuestra fuerza. Y cuando Él lo permite es porque quiere fortalecernos y sacarnos mejores en este caminar. Así que bueno, muchas gracias. Esto apenas un ejemplo, como les digo, de cómo una lectura del texto se ilumina con elementos de la geografía y de la historia. Espero que eso les anime. Siguiendo, yo quisiera, eh, a ver, vamos a nuevamente quitar acá porque quiero que, como he prometido, podamos tener algunas interacciones con relación a la lectura que debieron hacer al menos la primera.
de qué es la Biblia y luego pues ya nos estamos metiendo y ya la recibieron por ahí, ya he subido en el salón. Tienen que registrarse en el salón. Esta, bueno, ahí está la recomendación de que abran sus cámaras si pueden y a veces no se puede, pero eso son excepciones, pero ustedes deben procurar que se pueda porque saben que venimos preparados a un proceso de estudio. Ah, voy a procurar que montar más en el salón y menos en el WhatsApp para animarles, porque luego vamos quedando rezagados. Entonces, parece que fue muy fácil porque apenas puse un link que me hicieron llegar y estuve viendo que bendición fulano se registró, ya fulano está registrado. O sea, es muy fácil con un link que puse ahí en el grupo y usted puede ingresar y registrarse. Entonces, además, no es solo acceder a los recursos que yo pueda mandar por otra vía, es que registrarse en el sistema es importante para la universidad y el curso. Entonces, yo quiero animarles mucho en este sentido. Por favor, regístrense. Que no pase de las próximas horas que ustedes puedan hacerlo, porque es una cuestión, entiendo que es sumamente fácil. Menos de 2 minutos, minuto y medio, 2 minutos, 3 minutos, ya usted está registrado. Entonces, no le va a quitar nada y le va a aportar mucho. Entonces, como ya saben, hay que leer. Yo no quiero ser riguroso, ni cansón, ni andar persiguiendo, pero ustedes tienen que leer. Ustedes tienen que leer y se van a dar cuenta. Yo no sé si a alguien no le gusta mucho leer, vamos a tener más problemas acá porque ahorita va a haber lecturas acá. Vamos a tener lecturas. Pero son lecturas interesantes. Son lecturas, digamos, sabrosas. Son lecturas muy gratas, muy agradables porque, uno comienza a aprender cosas de ese libro maravilloso que es la palabra del Señor y tú vas creciendo. Entonces, bueno, tuvimos nuestra primera lectura y déjenme por acá ubicarme en ello. Este, en la primera lectura eh, estuvimos preguntando esa gran incógnita, ¿qué es la Biblia? Yo creo que un poco con lo que habíamos trabajado la semana pasada también eso se complementa, aunque aquí este autor que es Armando Leborati no solo responde la pregunta, sino que luego va a responder más adelante con el contenido mismo de la Biblia. Y entonces es una lectura más del contenido de la Biblia, que eso se ve a partir de la página 21. Y a partir de la página 21, entonces comienza a hablar de la historia, de los acontecimientos que están allí. Ustedes hacen esta lectura y ustedes van a quedar con un buen panorama, un buen hándicap, un buen panorama de todos más o menos los periodos que registra la Biblia en el Antiguo, particularmente en el Antiguo Testamento. Entonces, bueno, voy a comenzar con dos personas ahorita que nos quieran decir qué fue lo que más le llamó la atención de esta lectura de Lebrán. ¿Qué le llamó la atención? ¿Qué ideas se quedaron en usted fundamentales en torno a eso de responder qué es la Biblia? Les escucho. Voy a seguir, pero voy a volver luego. No tenemos, entonces voy a animarles, a desafiarles porque sí tenemos que irlo haciendo para que no se les vaya acumulando y podamos ir cumpliendo con la propuesta, porque si no, habrá que cambiar la estrategia, si es que está siendo muy complicado leer, son muchas lecturas, en fin. Vamos a ver. Voy a ir a la presentación para seguir Eh, Perdóname, Richard, pero Pastor estaba adelante. buscando aquí donde levantar la manita. Ah, ya, 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 Tengo rato aquí furungando el teléfono. ya, ya. Bueno, sí, sí, y sí hice
La primera parte no terminé todo el compendio de lo que nos enviaron. Procuré sí de todo el libro porque realmente me interesó bastante todo el contenido de este libro, Descubre la Biblia. Y descubrí que tiene dos partes, por cierto, así que es mucho más interesante. Ah, tiene tres partes. Conseguí conseguí las dos primeras, 200 y algo de páginas, pero me interesó mucho no solamente lo que dice don Armando, que fue la introducción de lo que conversamos la semana pasada, que era la parte, lo que era el vocablo, tanto en griego como en latín, sino también que luego cómo lo pudo digerir también. Y yo desde el punto de vista, pues, del léxico, y eso me interesó y me llamó la atención, que él no, aun cuando no tocó lo que era la parte semántica ni la parte semiológica de la comunicación, se ve también, se ve reflejada también en su propuesta, porque no solamente habla de que era un compendio de libros, y no solamente eran libros sagrados para la tradición o para la cultura judía, sino que también pues lo acuñamos dentro del cristianismo, y ha sido la base también para otro tipo también de referencia de otros credos, de otras filosofías, otras religiones también. Me interesó y me gustó mucho el resumen de lo que le da la verdad del texto bíblico, porque habla desde el mismo periodo de la creación del pueblo judío con Abraham, y cómo se va cumpliendo todo un proceso, como lo está diciendo hoy usted también, todo un proceso con los patriarcas, luego con el Éxodo, con Moisés como figura principal también, y luego cómo se concatena todo con los profetas, los jueces que tuvo Israel en esos 400 años también, hasta que viene a cumplirse, a complementarse todo en el Nuevo Testamento, con la figura de ese Mesías, con la figura de Jesucristo, que no desdice, no contradice todo lo que era desde el mismo marco y desde el mismo principio. Así que de verdad harto interesante este tipo de lectura. Me gustó porque no es pesada, realmente es una prosa que lo invita a uno a continuar. Pues fíjate, hoy estaba en el trabajo buscando tiempo para terminar no por cumplir el objetivo real de poder compartir algo en la clase, en este tiempo juntos, sino porque de verdad que me tenía atrapado. O sea, son pocas las literaturas que de pronto uno se enamora y quiere continuar y tomar notas, porque ahorita no tengo las notas acá, las dejé en la oficina, pero empecé a anotar y anotar y anotar cosas que fue ese descubrimiento de lo que ya uno conoce de la Biblia, pero no lo sistematiza, no lo registra quizás dentro de otro punto de vista, que luego sirve como referencia y discusión para otras personas que no la conocen y que la adversan. En esta semana estuve hablando con una persona que es estudioso de la Torá, y entonces yo le dije, perfecto, buenísimo, pero no nos podemos quedar solamente en los estudios de la Torá, sino que hay que ver también todo, cómo todo es el proceso que Dios mismo nos revela en su palabra. Me dice, bueno, no, pero es que la Biblia no es la fuente de autoridad. Entonces le dije, bueno, vamos a tener entonces que reunirnos más adelante para tener algún tiempo, porque a mí me interesa que tú me enseñes la Torá, y yo voy a compartir algunas cosas que también estoy descubriendo maravillosamente en esta oportunidad que nos da. Buenas noches y muchísimas gracias por la participación que me dejas tener, mi querido Richie. Sí, Walter. Walter es conocido amigo hace tiempo, comunicador social, y qué bueno que has compartido eso. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a seguir compartiendo. Vamos a escuchar a América y a Carlos, y ahí vamos a detenernos para seguir, y bueno, luego veremos si hay otra ocasión más, pero quería ver, miren, de mis estudios en el seminario, esta es una de las materias que a mí me encantó. Y el estudio que hice me ha aportado tanto para otras cosas, que yo les animo a que eso les permee el ser.
para que se vayan quedando estas esencias con relación a la palabra del Señor. Y ustedes se van a dar cuenta cómo esto va a ser tan importante y tan fundamental que usted van a decir, oye, qué bueno que me puede dedicar a eso. Y hasta lo van a dejar por sentado, lo van a dejar por supuesto, algo que está allí, pero que está haciendo la función de ayudarles a ver mejor la fe, ayudarles a ver mejor todo. Así que yo les animo, igual que Teología Sistemática, un curso que amo mucho, quiero mucho, pero en este caso está este punto así. Adelante, América. Gracias, pastor. Buenas tardes, compañeros. Eh, Bien dice el pastor Walter, ¿no? El significado etimológico y toda la narración que ya muchos conocemos. Pero hay una frase que a mí me gustó que dice la palabra de Dios encarnada en un lenguaje humano. Cómo Dios todavía se preocupó y se ocupó cómo hacernos llegar todo su plan de salvación, todo ese proceso de cómo para que nosotros pudiéramos entender cuál era su mensaje. Todos ya conocemos la historia del Antiguo, del Nuevo, pero realmente para mí lo más valioso fue de esta lectura, fue como Dios todavía se bajó a nuestro pensamiento humano limitado para que nosotros lo pudiéramos entender. Y aún así, seguimos sin comprender tantas cosas, ¿verdad? De nuestro Dios maravilloso, pero es la parte con la que yo me quedo. Excelente, América. Voy a recordar una frase que no lo voy a decir ahorita, pero lo voy a decir a su momento y te voy a aludir tu comentario, que un autor llamado Bernard Ram, que fue autista erudito. Todo lo que vean de él yo lo recomiendo. Claro, él murió hace mucho tiempo, pero sus libros son muy buenos. A ver, Carlos o Alexandra, ¿iban a hablar o fue que Carlos, sí, pastor. Bueno, me gustó mucho el tema de cómo habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Eh, Habla como si fueran tratados, como si fueran acuerdos, y habla también de ah, un diálogo. Cuando uno habla, otro escucha. Y cuando el otro escucha, que hay una interlocución. Pero esto es un diálogo de amor. Un diálogo en el cual Dios se hace comprender por amor. En muchas otras ocasiones hay diálogos en los cuales hay opiniones que se quieren imponer, pero la Biblia es un diálogo de amor donde Dios expresa lo que quiere para nosotros y lo hace de tal manera que nos está motivando para que le obedezcamos, para ser bendecidos. En esa parte me gustó mucho eso. También habla cuando el Señor Jesús le decía la palabra hecha carne, o sea, hablaba de Jesús, ¿no? Y esa Jesús dio testimonio y decía que de lo que él había visto y oído junto al Padre. Entonces él decía, el que lo escucha a ustedes me escucha a mí. Entonces, y el que los rechaza a ustedes, los rechaza a mí. Entonces, también me gustó mucho sobre el tema de los profetas. En algunas ocasiones ellos hablaron, pero en otras ocasiones hablaron profetas que no eran palabra de Dios, pero decían Jehová dice o el Señor dice, pero no era realmente palabra del Señor. Ahora tenemos pues la ayuda del Espíritu Santo, la disposición de nosotros de querer escuchar, oír, entrar en un diálogo con el Señor sano, amoroso, y a lo largo de toda nuestra vida, ¿no? Y la experiencia que hayamos tenido con nuestro Señor, ahora podemos tener ese diálogo franco. Me gustó también mucho en cuanto a la Torá. Bueno, hablaba de tres cosas que ahorita se me escapó la palabra, pero decía que era ley, que era, me gustó eso, pero ahorita se me escapó, lo tenía en mi cabeza, lo había leído. Muy Entonces, bueno. dígame, No, Pastor Rich. excelente, Carlos, excelente, excelente. Usted siempre viene con buen recurso y está bien, es muy bueno los aportes que has hecho, te agradezco mucho. Gracias, Vamos Pastor. a avanzar. Sí, sí, creo que sí. Alexandra, ¿va a querer decir algo? Sí, yo quería Adelante. decir solamente de algo que para mí, de todo lo que ha salido, es muy impactante, ¿no? En la que el Señor Jesús dice que el que cree en el Hijo tiene vida, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que verá la ira de Dios está sobre él. Esto nos motiva a nosotros a
a llevar su palabra, porque Él se comunica, ¿verdad? Él se comunica y es claro, él se expresa claramente para que podamos entender que debemos llevar su palabra a otras personas y explicarle, ¿verdad? Explicarle para que ellos tengan esa mentalidad de que sí hay cielo, de que sí hay infierno, y que pues si no, cuando no conocen al Señor, pues como habíamos estudiado, las personas mueren dos veces, nacen una vez y mueren dos veces, mueren físicamente y mueren espiritualmente, ¿verdad? Porque su alma no va al cielo. Y lo contrario, cuando ya aceptamos a Cristo, nacemos dos veces y morimos una sola vez porque solamente nuestro cuerpo, ¿verdad? Y de ahí pues nosotros vamos con el Señor. Entonces eso para mí es muy impactante, muy claro en lo que el Señor nos dice a nosotros, sus hijos, nos dice a su pueblo, ¿verdad? Entonces para que nosotros no estemos dormidos y confiados, sino que también estemos atentos, pero viendo para poder ayudar a otros, a llevar su palabra, a evangelizar y cumplir así lo que dice en Mateo 28:19, ¿no? Que llevemos su palabra y que la enseñemos, que la prediquemos y que la enseñemos. Eso no me Gracias. quería acotar, pastor. Y la vida que el Señor nos trae y el que cree en Él la tiene. Y entonces la importancia de llevar ese mensaje es lo que decimos que es una de las verdades fundamentales de la Biblia, es lo que el Señor quiere que la gente sepa de su gran amor y de sus propósitos. Muy bien, vamos a avanzar y voy a retomar acá, entonces para que podamos trabajar hoy este asunto. Eh, Discúlpeme un momentico, denme un momentico nomás acá para dar una palabra acá a la gente del evento que está hablando de la comida. Entonces, hemos dicho que la Biblia tiene una naturaleza divina y una naturaleza humana. Y en el lado humano, nosotros queremos ver precisamente las personas a quienes Dios habla y las personas que Dios usa, sí, pero no fueron personas en el vacío, fueron personas en un mundo y en contextos concretos. Y eso es lo que nosotros queremos aludir. América, lo que quería decir, ahí está Bernard Rand, un buen autor, es lo que él llama la condescendencia divina. ¿Cómo es posible que Dios, creador y grande, se haya bajado y haya llegado a nosotros por amor para mostrarse a nosotros en nuestras debilidades, pero también en nuestras realidades? Eso llama este autor y me pareció una expresión hermosa poéticamente, pero teológicamente poderosa. La condescendencia divina que le hace bajar a los mundos nuestros, los contextos nuestros para poder hablarnos a nosotros. Y en ese mundo vamos a ver dos aspectos, que uno es la geografía. ¿Qué importancia tiene la geografía en la Biblia, la geografía bíblica? La geografía es la ciencia que estudia la distribución y disposición de los elementos de la superficie terrestre. Dos cosas. ¿Cómo se distribuye la superficie terrestre y cómo está dispuesta? Dispuesta es organizada. Y ahí vemos que se atribuye a Eratóstenes esa palabra que la usó. Y este hombre, por ejemplo, de Grecia, les voy a decir un dato interesante, siglo II antes de Cristo, dice que fue la primera persona que le hizo una medición considerablemente exacta a la Tierra, a la circunferencia. Imagínense ustedes en aquel tiempo de qué metodología se habría hecho a mano. Pero geografía significa literalmente describir la Tierra, cómo está conformada. Y la geografía se divide en dos tipos, la geografía física y la geografía, vamos a decir, más bien específica, no tanto la general. La del mundo físico tiene que ver con los elementos, el clima, el suelo, ese tipo de cosas así sueltos, pero la geografía otra tiene que ver más cómo esos elementos juntos inciden en cómo una población se relaciona, qué se dedica, qué sea la casa, cómo vive. Todo eso afecta cómo la gente termina viendo el mundo, cómo termina haciendo sus actividades, cómo termina haciendo sus, digamos, sus estructuras, y la cosmovisión es afectada, los dichos que salen de vivir cerca del mar. Entonces sí hay una relación entre estos elementos
y la economía, la biología, la historia, las matemáticas, en fin. Geografía bíblica, más específicamente, dice Neta Kemp de Monet, que la geografía bíblica se ocupa del estudio sistemático del escenario de la revelación divina y de la influencia que tuvo el medio ambiente en la vida de esos habitantes. Es lo que estamos hablando. Hay una relación. Por eso que considerada en sus relaciones históricas y geográficas, la Biblia se ve su verdadera perspectiva, tomando en cuenta estos elementos históricos, estos elementos geográficos, y le da un color y una fragancia diferente cuando uno lee esos textos. Más o menos el ejercicio que intenté al comienzo. Hay algo que maravilla, ¿saben? ¿Cómo es que el creador del universo se interesara en una porción tan insignificante de su creación como nuestro planeta? Pero aún más, cómo se interesara en ese pedacito de tierra donde nació El Salvador, en ese pequeño rectángulo que está en el Asia Occidental de esa parte. O sea, es maravilloso. ¿Por qué escogería ese sitio? ¿Por qué escogió esos sitios para unos acontecimientos tan importantes como nosotros vamos a ver? Pensemos un poquito en la función de la geografía. Miren, las circunstancias y los lugares afectaron la cosmovisión de la gente. Cosmovisión significa manera de ver el mundo, manera de interpretar el mundo. Esas personas que estuvieron involucradas en la revelación bíblica fueron afectadas en su comprensión de la vida y del mundo por los factores geográficos, históricos y demás. Hay otro elemento, no solo en la cosmovisión, afecta también la manera en que nosotros recibimos y comprendemos el mensaje de la Biblia. Pero hay algo más. La lectura de los libros se beneficia mucho de las circunstancias geográficas. Han ejercido una inmensa influencia sobre nuestro mundo occidental. Por ejemplo, la configuración del alfabeto, la metalúrgica, la astronomía, la medicina y otros elementos de la cultura tomaron mucho de ese mundo, de lo que llegó de allá, de lo que ocurrió allá. Debido a la herencia de la religión judeo-cristiana, es decir, la que era del pueblo de Israel y la que fue de ese movimiento que comenzó abriéndose un poquito hasta llegar a ser el cristianismo, debido a esa herencia, quien haya de comprender a los más grandes factores que han modelado nuestra fe, nuestro pensamiento, nuestra vida, no puede descuidar la geografía histórica de las tierras bíblicas. Hablando un poquito del escenario del Antiguo Testamento, fíjense ustedes, un elemento importante es lo que se conoce en estudio bíblico como la media luna fértil. En Venezuela había una galleta hace mucho tiempo que le llamábamos media luna, y esto me ayudó a mí a recordarlo y a fijarlo cuando yo lo estudié. Todo el Antiguo Testamento se desarrolla en un área que se extiende al este desde el Golfo Pérsico, al noreste por el territorio que abarca los ríos Tigris y Éufrates hasta Siria. A partir de Siria sigue al suroeste por Palestina hacia el río Nilo en Egipto, como vamos a ver luego en un mapa. Usted notará que el área forma una especie de semicírculo a la mitad. De allí la idea de la media luna fértil, y fértil por el tema que tiene que ver con la riqueza de esas tierras. Y era un elemento geopolítico. Miren, ahí está la media luna fértil. Eso que se hacía ahí, eso que se hacía allí. Y aquí nosotros notamos, vamos a ver si con el cursor ustedes lo van a ver. Con el cursor, no sé, aquí está donde dice Mesopotamia. Aquí en esa Mesopotamia es literalmente, meso es medio, por eso dice mezzosoprano. Es una voz media. Pero Potamia viene de Potamos, es decir, es una región asentada en el medio de dos ríos. ¿Cuáles son esos dos ríos? El Éufrates y el Tigris. Entre el Éufrates y el Tigris, y ahí es literalmente Mesopotamia, en esta zona sucedieron, en esta pequeña zona, en esta pequeñísima zona, sucedieron la mayoría de los eventos del Antiguo Testamento. Su historia puede resumirse en una historia de luchas entre los habitantes de las serranías y las tribus nómadas, que eran guerreras, aguerridas, tribales, para ver quién poseía esa tierra fértil. No ha cambiado mucho la historia. Esta región representa, por así decirlo, la cuna de la raza humana. Ustedes saben que estuve en Kenia, África, y la emoción que yo tenía es pensar que en esas tierras comenzó la humanidad realmente.
En sus grandes curvas se levantaron una tras otra grandes imperios como los amorreos, los asirios, los caldeos y los persas, en la medida en que iban levantándose y venciendo a otros. Fue precisamente al extremo occidental de esa región en donde naciera nuestro bendito Salvador. Entonces, cuando vamos a la geografía del Nuevo Testamento, una de las cosas que nosotros tenemos que tomar en cuenta es que necesitamos un mapa más grande para visualizar el mundo del Nuevo Testamento en términos generales, a diferencia del Antiguo Testamento, involucró sí a varios continentes. El escenario del Antiguo Testamento fue más pequeño, pero el escenario del Nuevo Testamento fue más amplio, incluye Asia Menor y la parte sur de Europa. El estudio de la geografía del Nuevo Testamento debe tomar en cuenta la influencia de dos imperios particularmente. Todos los demás incidieron en el Israel bíblico, pero particularmente, si ustedes quieren entender mejor el mundo del Nuevo Testamento, es bueno que se estudien los imperios griegos y romanos, porque el mundo en el que nació Jesús fue el mundo greco-latino, que tomó de Grecia su helenización y tomó de Roma aportes también. Entonces, el mundo greco-latino es un mundo que influyó mucho en ese contexto en el cual nuestro Señor Jesucristo llegó. Con la conquista de Alejandro Magno, el centro del mundo pasó a ser Grecia. Y luego, con la caída de este imperio, el centro pasó a ser Roma. Entre Grecia y Roma y greco-latino es que viene nuestro Señor Jesucristo, y las monedas, las costumbres, los métodos de medición, el idioma imperante, lo que se pensaba de la filosofía, de la religión, lo que se pensaba de la mujer, de los niños, todo eso influyó a la gente que escuchó a Jesús. Por eso es lo importante de esto. En tiempos de Jesús, Palestina estaba dividida en 5 grandes distritos. Tras el oeste del Jordán, perdón, 3 del oeste del Jordán y 2 hacia el este. Vamos a hablar un poquito. Miren, allí en Judea se ubica en el sur del Jordán. El Jordán es esto que nosotros tenemos por acá, que es lo que atraviesan precisamente cuando salen de Egipto, porque Egipto queda por acá, más hacia abajo. Aquí, si ustedes siguen hacia abajo, en el sur oeste, van a encontrar una ramificación del río, del Nilo. Entonces, ellos tuvieron que pasar por acá, por el sur y cruzar. Y entonces, lo bueno es que en Judea nosotros encontramos a Belén, que es clave. Ahí nacieron David y Jesús. Encontramos también a Cesarea, la capital romana edificada por Herodes el Grande. Pero por decir otra cosa, por supuesto, en Judea está Jerusalén, capital nacional y religiosa de los hebreos. Como es de esperar, Jerusalén por lo general estaba habitada por el linaje más puro, de más cultura y de más aristocracia. Eso es un elemento importante. Cuando uno estudia la vida de Jesús, dónde nació él, dónde comenzó su ministerio, no lo comienza en los centros de poder de Jerusalén. Jesús no comienza su ministerio en el centro de poder económico, ni de poder intelectual, ni de poder religioso. Jesús comienza su ministerio en los márgenes. El inicio del ministerio de Jesús fue un ministerio marginal, de ahí donde viene la idea de margen, algo que estaba por allá, porque en los márgenes estaba la gente que había sido excluida del sistema religioso, el sistema político, los execrados, los expulsados de la sociedad, los ninguneados, los residuos de aquel mundo. Y Jesús decide comenzar en los márgenes donde estaban esas personas. Eso es clave. Y cuando va a Jerusalén es para encarar al poder religioso, ese sector hipócrita, y para encarar eso. Miren cómo entonces la geografía nos ayuda. Allí también estaba el distrito de Samaria. Era la parte más central entre Judea y la cordillera de Monte Carmelo, que estaba más hacia arriba. Su geografía era mejor que la de Judea. Estaba habitada por una clase mestiza, por ejemplo, los samaritanos. Eso es una cosa que vamos a ver nosotros. Por allí quedaba la ciudad más importante para ellos, que era Siquén. Y allí estaba el templo de los samaritanos, la gente de Samaria. Acuérdense que cuando quería ir del sur hacia el norte, era necesario pasar por el centro ahí que estaba Samaria y lo atraviesa para llegar allá. Galilea estaba más al norte y era nombrada por la belleza de su naturaleza y la riqueza, era renombrada por eso, de la riqueza de su tierra. Galilea de los gentiles. Y por ahí es donde arranca Jesús. Le llamaban el Galileo, porque era un predicador que se la pasaba por esa zona. Está Perea y está Basán.
Ustedes pueden leer esto cuando tengan ya las notas. Interesante que Basán también, ubicada al este, era conocida como Decápolis. Y Decápolis significa literalmente Deca, 10, polis, era como un circuito de 10 ciudades. En el tiempo del Nuevo Testamento se dividía en 5 secciones. Galonitis, estaba Auranitis, estaba Traconitis, Betania, que era muy importante en los relatos del Señor Jesús, porque cuando el Señor Jesús ministraba, algo tenía esa casa, algo tenía esa casa. Betania como metáfora de amistad, como metáfora de una casa donde es un lugar seguro. Aquel que dijo que no tenía donde recostar su cabeza, ahí sí la recostaba porque estaba entre amigos. Ahí se le permitía a Jesús acostarse en el chinchorro o mesarse en una hamaca y roncaba Jesús y no había ningún problema porque eran amigos. Toda la gente hipócrita que ve que si uno anda con corbata. Bueno, Betania es un símbolo de amistad. Es un símbolo que rompe muchos esquemas porque una mujer se puede sentar a los pies de un hombre a escuchar la palabra. Porque la mujer, que en este caso María, no se le quita la mejor parte. En la sociedad, en otros lugares, las mujeres no podían estudiar la ley como creo que les expliqué en alguna ocasión. Aquí sí, María con confianza se sienta a los pies del maestro y aprende. Aquí tiene amigos, aquí llora. Betania es una metáfora de amistad profunda. Y eso es importante. Y no hemos estudiado bien Betania. Yo creo que hay una clave hermenéutica con Betania. Betania es metáfora de algo que debemos recuperar, porque todos necesitamos un Betania, donde hay verdaderos amigos, donde podemos abrir el corazón, donde podemos llorar, reír, echar chistes, bailar, si es necesario. Algunos dicen, bueno, no, que eso es pecado. Bueno, yo me echo una bailadita después, de vez en cuando con mi esposa y celebramos la vida. Y ahí nosotros jugamos y todo eso con nuestros amigos. Recordé en estos días eso, que yo tenía mis Betanias en San Antonio de los Altos, en la iglesia amada. Llegaba y me decía, pastor, ahí está la hamaca, acuéstese a descansar. Y me sentía en un lugar seguro y confiado. Me dormía como un niño en los brazos de mi madre y estaba en una Betania para mí. La historia del Antiguo Testamento se trata del levantamiento y caída de los pueblos orientales que desde los tiempos primitivos estaban disputando la media luna fértil. Luego pasa hacia Grecia y Roma y esta historia termina entonces o empalmando con la época del Nuevo Testamento. Hay unos cuantos periodos que yo quiero que revisen, porque este autor no lo van a tener allí, o a lo mejor sí lo tienen de otra manera, pero este Jaime Crawford, un profesor, mi profesor del Nuevo Testamento en Venezuela, él habla de 8 grandes periodos. El primer periodo es la historia primitiva, que está de Génesis 1 al 11. Ahí hablamos pues de la creación, por supuesto. Hablamos una época que va desde circa, por eso está la C en itálica, significa circa, del latín circa, cerca, porque no hay certeza, hay solo aproximado. 1800 antes de Cristo, más o menos. Y en esta parte hay que incluir no solo la creación, sino la caída, el desarrollo de las naciones primitivas y los primeros pasos de la civilización humana, el diluvio y la Torre de Babel. En la segunda parte vienen los patriarcas. ¿Y quiénes eran patriarcas? Aprendan de una vez. Eran familias eran hombres, cabezas de clanes, con familias muy dilatadas, muy grandes, reconocidos en la historia como Abraham, Isaac y Jacob, entre otros, pero que no estaban incluidos, pero otros también ejercieron el patriarcado. En este sentido de que lo que decía el padre y el hombre era ley. Los demás no tenían derecho y tomaba decisiones, no se tomaba en cuenta sus dimensiones personales, por eso se habla de patriarcalismo en el sentido negativo. Crawford dice, y yo lo creo, que no solo deberíamos hablar de Abraham, Isaac y Jacob, sino de José, porque José también recibió a la familia toda y fue para ellos como un padre, como un protector, y sin José se hubiese roto la cadena del Mesías. El periodo abarca un poco menos de 200 años y el periodo termina con la familia de José viviendo en Egipto. Y así podemos ir. Tercer periodo, el Éxodo y Deuteronomio. Salida, primera ley en Sinaí, ahora segunda ley en Deuteronomio, que es lo que significa la idea. Entonces aquí está la situación de la esclavitud del pueblo, cómo nace Moisés, cómo Dios levanta a Moisés para liberar al pueblo, cómo le da una ley o una constitución
en Sinaí y estos años de peregrinaje en el desierto. Crawford cree que esta sesión puede denominarse el nacimiento de un pueblo. Y me gusta ese nombre porque nace un pueblo, le dan constitución, le dan una tierra y le dan un proyecto. Lamentablemente, viene el tiempo de la conquista y los jueces, y ahí destacan estos autores de la Biblia. En los libros describen los rasgos de la conquista de la tierra prometida. Luego vamos a ver, pues, el exilio y cómo cuando una vez que ingresa por su pecado, hay un tiempo de haber sido llevado de la tierra y estar en otro lugar, aunque hay luego el retorno y la restauración. Pero lo cierto es que aquí es importante destacar no solo el lugar donde adoraban, que era el tabernáculo, sino que surgieron jueces, tipo de, digamos, caudillos políticos que salieron en momentos para defender y pelear con la violencia al pueblo del Señor en un tiempo de guerras intestinas y de mucha inestabilidad. Destacan en este tiempo Samuel, quien ejerció como juez, profeta y, y fue el único que desarrolló un carácter nacional. Es muy importante que en aquel tiempo escaseaba la palabra del Señor y Dios usa a esta persona. La historia de la monarquía unida les dio por tener un solo rey, pero no era el elemento de tener un rey. Lo que estaba en el fondo es que querían despojarse de depender más del Señor. Eso no fue por causa de Dios, sino fue por causa del mismo pueblo que se llegó a eso. Por eso, al final, esa fulana teocracia no funcionó y también fracasa la pretensión de una monarquía. Y vale la pena leer las referencias a este hecho en Primero de Samuel. Aquí específicamente destacan tres reyes, Saúl, David y Salomón, hijo de David. Pero luego ese reino se divide. Hay una monarquía dividida y miren cómo vamos con el Antiguo Testamento viendo cada libro. Estamos viendo todo eso. Aquí la cautividad por la desobediencia, en el 722 a.C., los asirios llevaron cautivo a Israel. Y entonces vemos que los asirios caen y llegan los babilonios. Luego caen los babilonios y llegan los persas. Entonces caída y subida de imperio, Israel allí luchando contra eso. Pero lo importante es que después de 70 años de cautiverio, Israel que vivió en gran oscuridad. Y es muy importante porque aquí las profecías de Daniel y Ezequiel son fundamentales. Y también lo que diría Isaías es fundamental. Por eso es que hay que conocer en qué periodo de la historia estamos, qué profetas estaban dando su mensaje, qué eventos de la historia ocurre y qué cosas del mensaje de Dios es fundamental. Aquí en esto de la restauración es muy importante. Y hay que leer Segundo de Crónica a partir del 36, Esdras y Nehemías, porque hay una restauración, creo que al menos tripartita. Se restauran los muros, se restaura la vida social y política y se restaura el templo y la religión. Entonces es un tipo de restauración, no solo en un sentido físico, sino un sentido también moral y espiritual. Entonces, yo quiero detenerme acá porque quisiera que animarles a ustedes a hacer el ejercicio que yo acabo de hacer con las lecturas que van a recibir. Las lecturas que ya están montadas, les van a ustedes, los escritos no son largos, no se asusten porque son 4. Son escritos cortos, pero si ustedes lo leen bien y le dan un sentido, van a quedar con un buen mapa de la geografía y de la historia del Antiguo y del Nuevo Testamento. Me gustaría hacer 2 cosas para terminar. Primero decir que probablemente la semana que viene es que voy a agradecer al doctor y consiervo Moore que me ayude con lo que corresponde. Yo puedo hacer llegar las láminas o si el doctor Moore quiere hacerlo de otra manera, tiene libertad. Y entonces para que podamos trabajar el tema que sigue en la unidad 3. Como están viendo, hermanas y hermanos, es muy importante que lean. Y es muy importante porque en cada sesión yo voy a tomar el tiempo para ver si hemos leído, no para volver a repetir lo que dice el libro porque, o la lectura porque ya todo lo tenemos, sino un análisis reflexivo de por qué creen que es importante, cómo eso te ilumina tu manera de ver la Biblia, la historia de la salvación, algo que no sabía, algo que te abrió una manera, un horizonte nuevo de ver la Biblia. Eso es sobre todo lo que nos gustaría escuchar para seguir adelante. Lo segundo es que me gustaría saber, escucharles qué piensan de esto, de la importancia de la geografía y de la historia, para apreciar mejor el mensaje de la Biblia y para interpretarlo. Si es que tienen algún comentario. Les escucho.
Bueno, yo quiero conversar, puedo opinar algo, doctor. Hasta, por ejemplo, hablando de los 10 mandamientos que el Señor le dio a, Sí, a Moisés en el monte Sinaí. En ese tiempo, esos 10 mandamientos eran para el pueblo judío. Entonces ahí estamos hablando de una historia que marca un pueblo y un lugar donde ellos estaban. Luego, si nos vamos al Nuevo Testamento, pues eh, el Señor Jesús estuvo por varios lugares y cuando hablamos de acuerdo a las costumbres y de acuerdo a las tradiciones, el Señor hablaba también conociendo las costumbres y las tradiciones de esos pueblos. Entonces, Excelente. cuando nosotros nos referimos a alguna palabra o algún estudio que podamos dar o una prédica, siempre es bueno, pues, y lo hemos hecho nosotros, a ver el contexto histórico en el cual fue desarrollado y se dijo esa palabra y cómo la podemos aplicar ahora en la actualidad, en nuestro convivir diario, ¿no? Muy Entonces, sí es bien. importante la historia, la geografía, ¿no? Y todo eso para no confundirnos y tampoco confundir a las personas que nos escuchan, ¿verdad? Entonces sí es bueno e importante la geografía. Excelente, 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 excelente. Y miren cómo el Nuevo Testamento toma nombres de lugares, nombres de eventos y categorías y las trae al Nuevo Testamento para resignificarlas. Por ejemplo, usted lee Apocalipsis, la Nueva Jerusalén, Sión, ¿eh? Y todos esos elementos, Babilonia. Entonces, ¿cómo conocer los nombres, los lugares, los acontecimientos? Nos ayuda a entender a qué se estaba refiriendo. Generación de víboras, dichos que estaban asociados con la geografía. Ustedes ven y dicen que va a llover porque el cielo está rojizo. Y una cantidad de elementos en los evangelios que se resignifican. Una vez les dije, creo, ¿por qué se armaban las turbulencias y se levantaban allí en ese lago que se conoce también como mar y que recibe al menos 3 nombres? ¿Por qué ese choque de aire caliente con fríos en el atardecer sin aviso ninguno y que algunos explicaban con elementos de espíritus y ese tipo de cosas de ánimas y de misterio? Conocer, por ejemplo, de Pérgamo salió Hipócrates. En Pérgamo estaba el gremio médico más importante y había un santuario dedicado a una imagen de una serpiente en un asta. Y entonces la gente iba allí a pagar grandes cantidades para recibir sanidad, incluso los emperadores. ¿Y por qué a Pérgamo se le dice lo que se le dice? ¿Por qué a Éfeso se le dice lo que se le dice? A veces leemos Apocalipsis y predicamos Apocalipsis sin haber hecho una consideración de los elementos geográficos e históricos del momento. Y luego no nos vamos a quedar ahí, porque no solo solamente una biblioteca. Luego nos preguntamos, ¿cuál será el equivalente de Balaán y Balac hoy? ¿Cuál será el equivalente del espíritu de Jezabel, que viene del Antiguo Testamento y se retoma en el Nuevo Testamento? Pero ¿qué será hoy? ¿Cuáles serán las idolatrías hoy? Porque alguien pudiera decir, no, no tengo problema con Jezabel, pero tengo problemas con el sistema económico. Yo conozco hermanos y hermanas que están enfermos realmente con el tema de la tasa, con las inversiones, no duermen pensando en eso, o ponen su esperanza en tener un carro o una cosa de una marca y viven para eso. Esos son, en mi opinión, porque Pérgamo es la iglesia infiltrada. Era una iglesia que estaba en una ciudad muy importante, pero que realmente no era importante y hermoso. Era un templo de Satanás que tenían ahí porque ahí se le rendía culto al emperador. Era el principal culto y el templo más grande del emperador estaba ahí. Y hacían fiesta y todo era un banquete y los hermanos iban indiscriminadamente a esos banquetes que terminaban en orgía y rindiéndole culto al emperador. ¿Y por qué se le da como promesa eso que se le da? ¿Y cuál será el equivalente de los ídolos hoy? Y cómo hoy podemos predicar esa carta a Pérgamo con un sentido de llamamiento, de tener cuidado con lo nuevo, de no hacernos parte del sistema,
de un sistema que le rinde culto al cuerpo, que le rinde culto a la mentira, que le rinde culto al dinero, que le rinde culto al trabajo, que le rinde culto al egoísmo, que le rinde culto al placer y que nosotros tengamos un poco de conciencia. No, no voy a comprar eso y lo compro consciente porque yo sé que eso se está prestando para tal cosa. Es decir, levantar cristianos conscientes y cómo los elementos geográficos, históricos y culturales iluminan mi manera de entender la Biblia, de predicarla y demás. Son solamente ejemplos. Son solamente ejemplos. Voy a llegar a la próxima clase después que retorne para traer más ejemplos que usted dice, oye, qué sorprendente cómo esto cambia. El ojo de una aguja, ¿realmente era literal o era un sitio que era muy complicado para pasar, que tenían que inclinarse los camellos para decir, o es una hipérbole? ¿Qué significa eso de te vomitaré de mi boca porque no eres frío ni caliente, sino tibio? Había un conducto ahí en la ciudad. O sea, cómo ese tipo de elementos, sin estar inventando cosas, porque hay una manera de encontrar cuál es el lugar de los elementos geográficos e históricos en el lugar y llegar a hacer declaraciones teológicas de primera, de segunda o tercera categoría. La declaración teológica de primera categoría es lo que dice explícitamente la Biblia y de ahí vemos implicaciones, derivaciones, hasta llegar a la especulación. Tenemos derecho a especular, especialmente en cosas que no están muy claras, pero siempre el maestro, el misionero, el predicador, el consejero decir, permíteme especular. Yo me imagino, voy a hacer una especulación aquí. Me he puesto a pensar eso, tengo que darle eso y no lanzar por cualquier cosa geográfica, histórica, andar inventando y querer parecer muy innovador, estar diciendo cosas que al final realmente no tienen mucho asidero en el mensaje de la palabra del Señor, por interesante que sea el dato geográfico o histórico. Bueno, yo voy a ir cerrando porque si no aquí me van a dejar sin comida, hermano. Y miren que no tengo nada, en esta habitación no hay ni agua. Yo voy a buscar la manera de buscar una botella de agua y traer algo entonces ¿Y dónde está, doctor? Ah, ¿Dónde está? estoy en Caracas aquí en una reunión en un ministerio tipo secreto. Estoy con Ok, una misión. ok. Entonces, este, a ver, hermano Moore. Gracias, Pastor Richard Serrano. Siempre es un privilegio y una bendición escucharte, la cátedra, pero al mismo tiempo que nos pueda confrontar para hacer del estudio de la Biblia algo no superfluo y no con las corrientes filosóficas que hay muy tendenciosas, con un pensamiento mágico religioso, yo añadiría, sino el estudio serio de la palabra, ya que es muy común escuchar que de un texto, sin contexto, se hace un pretexto y en el nombre de la Biblia, bajo una mala interpretación, se han quemado gente, ¿no? Entonces, por eso, qué interesante escuchar que los lugares, la economía, el contexto, eh, el encuentro del antiguo y del nuevo, toda la profundidad que hay, nos va a revelar al Dios de la historia, el Dios soberano, ¿no? El Dios que está presente y que no solamente está presente, sino es amigo, compañero del camino y que nos acompaña en cualquier circunstancia adversa y nos lleva y nos invita a ver la pasión con dolor, pero con significado, y la cruz que apunta a la resurrección. Muchas gracias, Richard. Y bueno, hermanos y hermanas, un abrazo, una disculpa por no haber avisado a tiempo que nuestro horario cambió y que ustedes se quedaron atrás una hora, pero esperamos que nos alcancen el próximo martes, por favor. Y que todos, faltaron algunos hermanos, la clase queda grabada, vamos a subirla a la plataforma de la universidad. Quien no esté inscrito, le invitamos, por favor, y por el amor de Dios a que se inscriba en la universidad. Todavía conservamos la beca. Yo estoy peleando para que se conserve la beca. Ninguna universidad de Estados Unidos puede ofrecer una beca así. Así que yo digo que agarramos al director en curva, pero así la queremos tener en curva. Inscríbase, no pierda el lugar. Hermanos, quiero decirles lo que hace nuestra hermana Saribi Chama, es importante. Les mando un mensaje a todos diciéndole, no pierda la beca, porque si usted la pierde, ya no deja entrar a otro. Ya el que entró, entró.
ya no puede inscribirse más este certificado. Así que lo que empezamos tenemos que acabar. Así que invitados todos, que Dios les bendiga. Vamos a dejar que el pastor Richard se vaya aunque sea a comer unas arepas de chicharrón ahí al puerquito y Sí. unas empanadas que hace Elías. Y bueno, que Dios te bendiga y que te guarde Tiene en, mucho cariño. Oren por mí, mañana es una segunda jornada. En general puedo decirles nomás que estamos buscando discernimiento. Esto es una reunión del Consejo Evangélico, son líderes clave de todo el país y han llegado tranquilos porque ante algunas pretensiones estamos revisando qué hacer, qué decir y cómo proceder. Y eso es previo a la Asamblea del Consejo Evangélico, el jueves donde predico también. Entonces estamos llevando una metodología de discernimiento, de leer la realidad, de leer el marco jurídico y de ver cómo vamos a pedirle ayuda al Señor. Oren mucho por el pueblo venezolano, dejen de orar. Se les quiere mucho, yo estoy disfrutando ese curso, me está inquietando el tema de la lectura, estoy abierto a ver si hay que cambiarlo, yo estoy dispuesto a cambiar lo que sea, pero lo que sí creo que es importante que ustedes estén allí atentos, que puedan hacer sus lecturas y que puedan, porque si no, no creo que vaya a funcionar de esta manera. Entonces, muchas gracias, doctor Moore, por asistirme en lo que viene, si es la que corresponde, y estoy ahí emocionado para verles. Un gran abrazo y cuando esté mordiendo la arepa o lo que el Señor me provee acá, me voy a acordar de ustedes, ¿eh? Unas amén. hallaquitas. Necesito Guayanet, por favor. Bendiciones.